bide luzea izango duena. Hemen zaudeten guztioi egunero egiten duzuen ahalegin lana aitortu nahi dizuegu. Berrikuntza ardatz hartuta, une oro aldatzen ari zareten enpresak eta pertsonak zarete. Irunek eta Euskadik zuek bezalako jendea behar du. Guztira 12 proiektu jaso genituen, baina horietatik 4 dira sarituak. Irunekintzan saria berrikuntzari ideia berritzailearentzat, Manufacturas Gobe SL enpresarentzat da. Saria 1000 eurotakoa da. Bueno, dar las gracias a Irún por apoyarnos con nuestra idea. Siempre hace mucha ilusión, como he hecho en el vídeo, que reconozcan una idea que estás trabajando. El premio es para la empresa Válvulas Zubi SL. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento, al jurado, al equipo de Válvulas Zubi y Euskaraz esango dut. Batez ere, Santiago Zabarrena, Milagros Zubillaga, Válvulas Zubien sortzaileak, beraiek generazio berri honetan sinisten ari direlako eta lan egiten uzten diguterako. Mila esker da. La empresa ganadora es Fepaco SL. El premio correspondiente es de 3.000 euros. Bueno, pues muchas gracias a todos por este premio. Es una pena que mi equipo no pueda estar aquí un poco para disfrutarlo. Y nada, decir que seguiremos trabajando para estos premios y para hacer el día a día mejor para los trabajadores. Seguimos con la entrega de la segunda edición de los premios Irunekintzan para premiar ahora la innovación en el sector de servicios. Esta es una categoría que estrenamos y que premiará a las empresas de servicios que no se rinden, que sueñan y que quieren mejorar. Se declara ganadora a la empresa Plaza de Ideas SL. La mayoría de los que estamos aquí hemos hecho un proyecto de innovación. Sabemos que la innovación o el emprendizaje está lleno de pequeñas piedras en el camino, pero también tenemos que reconocer que hay mucha ayuda, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento de agradecer, a mí me gustaría recordar tanto a las personas que están conmigo en este proyecto, ¿vale? Como puede ser mi padre y mi mujer, que en todo momento han estado ahí y son también los que mueven todo esto. Por otro lado, agradecer a los amigos que están ahí sin pedir nada a cambio y que te apoyan y que en todo momento están dispuestos a darlo todo. Agradecer mucho a la gente de Vida Extractiva, que me están ayudando mucho. Agradecer en concreto a mi madre, que aun siendo una usuaria constante de la plaza del mercado tradicional, ella prefiere comprar a través de la plataforma por pura fidelidad. Eso es una madre, eso es, ahí no hay nada que decir. Y luego, agradecer todo este tipo de iniciativas que antes lo pensaba para nuestro blog, que realmente son iniciativas que no van a trascender tanto como querríamos en la empresa, pero sí que te alientan a continuar en la dirección porque parece como que se reconoce el esfuerzo. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias. Bueno, decía Mark Twain que un hombre con una idea es un loco hasta que triunfa. Yo creo que esto es una gran verdad, como tantas de esta vida. Y escuchando las últimas palabras de David, pues sobre todo me parece que es ilusionante que empresas de aquí pues tengan éxito en casa, que sean profetas en su propia tierra.